le va? Bienvenidos a una nueva edición de Sin Mordaza. Hoy programa con mucha información, con invitados. El tema del día tiene que ver con el juez federal de Rosario. El tema, estamos con lo que ha pasado en el día de hoy. Ya Darío le va a dar toda la información. Vamos a tener la palabra autorizada también de uno de los miembros que está pidiendo toda la documentación para que en Buenos Aires se pueda también investigar a través de la Cámara de Diputados y por supuesto el Colegio de la Magistratura todo lo que pasó con el doctor Bailaque, que es la persona que hoy es título en todos los portales y en toda la información que uno puede ver sobre Santa Fe. Así que va a estar hablando al doctor Alvarito González y también vamos a tener la visita de un diputado provincial que hizo una muy buena elección en su ciudad, pero también va a ser protagonista en la próxima convención aquí en Santa Fe. Darío, buenas noches. ¿Qué tal, Carlos? Bueno, tal cual vos lo decías, una semana muy particular. Primero porque por el feriado de hoy, digamos que la última sesión de la legislatura provincial que se inicia el 1 de mayo. No hay más 1 de mayo, concesiones. No nos van a hacer trabajar mal el 1 de mayo. A partir de ahí, uno imagina que una vez que se reforme la Constitución, hay que ver si va a ser o no el 1 de marzo. Se decía siempre en la legislatura que sería de marzo a noviembre. Pero bueno, Córdoba empieza en febrero. Capaz empiece un poquito antes que también, ¿por qué no? El resto de las provincias argentinas... Que no quieren que coincidan con el Nacional. La Nacional empieza el 1 de marzo también. Y siempre viste que van, incluso el gobernador también forma parte de ese discurso, tendrían que hacerlo acá a la tarde o en otro horario, a pesar de que Milei ha cambiado los horarios de lo que estábamos acostumbrados. En prime time, lo hace en prime time. Sí. Pero bueno, por lo tanto, hoy supuestamente fue la última vez que un 1 de mayo se inicia el periodo ordinario de sesiones. Pero, sin duda, fue una bomba periodística lo que pasó en las últimas horas con el juez Marcelo Bailaque, sobre todo porque estamos hablando de que 3 fiscales en la imputativa pidieron que lo detengan. No es algo de todos los días que detengan a un juez federal. En este caso hay que recordar que el juez federal no puede ser detenido porque tiene inmunidad. Y la única forma de que eso pueda llegar a ocurrir es que el Consejo de la Magistratura en Buenos Aires decida que así sea. Pero eso no va a ocurrir a menos de que se cumplan todos los plazos previos a que eso ocurra. O sea que va a llevar un tiempo. Pero bueno, vamos a hablar... Es decir que hoy, con pedido, digamos, de prisión, él sigue siendo juez y sigue haciendo esa sentencia. Sin ningún problema, va a seguir trabajando todo este tiempo, más allá de que ahora, la verdad, hay muchas cosas que cambiaron. Para ser más específico, en la ocasión anterior, cuando tuvo que ir a los tribunales Marcelo Bailaque, ni una foto se podía sacar. Estaba rodeado de policía, de lo federal, de la prefectura, que impedían el trabajo periodístico porque nadie quería... o todo el mundo quería la foto de Bailaque sentado. Hoy, ni la familia fue, solo. No tenía un solo efectivo de las fuerzas federales. Eso muestra claramente, en castellano y en política, le soltaron la mano. Bien, a ver, tiene 3 causas. Bueno, sí, 3 causas muy bravas, ¿no? Son complejas, sobre todo en una por el tema de la connivencia de él en la causa de Esteban Lindor Alvarado. Hay que recordar que está preso, tiene prisión perpetua, uno de los capos narcos más importantes de la provincia de Santa Fe, que dicen que él no lo investigaba a Alvarado. Archivaba las causas, las tenía guardadas. Y entre otras cosas, en su momento, por el tema de lavado de activos y demás, había un conflicto. El contador de Marcelo Bailaque era el mismo contador que el de Alvarado. Y él le da trabajo después en el juzgado federal al hijo del contador. Insisto, ¿cómo puede investigar de lavado de activos cuando su propio contador es el mismo contador que de Alvarado? Claro, una cosa... Bueno, estaba tomado de los pelos. Después aparece la otra causa, que es el tema con Fernando Upey. Con el tema de los empresarios. Bueno, pero ahí está la cooperativa de trabajadores portuarios. Sí. Entre otras cosas, Bailaque fue el que desbloqueó la plata cuando cayó preso el directivo de esa cooperativa. Suárez, dice vino caliente, para que lo sepa. En la jerga se lo conoce así. Por vino caliente. Lo que ocurrió básicamente fue que él tenía mucho dinero. Una mutual de las más ricas. 100 palos verdes tenía. Bueno, lo que hizo, él dijo, levantó el bloqueo
e hizo que terminara todo en manos de una cooperativa de su amigo, de una mutual. Sí, es la mutual del Banco de Santa Fe. Bueno. Que es muy importante, que tiene unas instalaciones a todo trapo ahí sobre calle Santa Fe. Lo que fue un escandalete de parte de la propia cooperativa portuaria, y dijeron, ¿cómo van a sacar la plata? Y la pusieron ahí a una tasa de interés supuestamente superior. Después la Cámara revocó totalmente para atrás. Así que eso también, porque hay incluso los fiscales presentaron de algunos viajes que hizo el doctor Bailaque, el juez federal, con UPEI, con este empresario. O sea, tiene una amistad. Y él en su momento le pregunta a la Cámara, ¿usted es amigo? Y le dijo, no tengo relación. Bueno, está hasta las manos. Y después también la causa, la más última de todas, que es Baudaña. Bueno, la causa donde se investiga la apretada a varios empresarios de Rosario, que le armaban causas. Está implicado también, y a partir de que fue testigo arrepentido, el ex jefe de la FIP, Oyarca, de Santa Fe de Rosario, que entre otras cosas motivó que al juez federal, a fines del año pasado, le secuestraran el teléfono. Sí. A ver, en la Argentina, si hay alguien que todos sabemos que nunca le van a secuestrar el teléfono, es a un juez federal. Bueno, acá sí. Entonces, ¿qué está pasando? Ahora tiene por un lado la parte legal, lo penal, que está en Rosario, pero por otro lado el Consejo de la Magistratura, que lo viene investigando, pero que entre otras cosas no tenía acceso a estos expedientes. Bueno, hubo un visionario de todo este tema. Sí. Que fue Saín. Vos sabés que Saín, Marcelo, el ex ministro de Seguridad de la provincia, lo denunció ante el Consejo de la Magistratura. Y tenemos la tapa de Sin Mordaza aquella época. Sí, creo que lo tenemos, señor director. La tapa de Sin Mordaza. Mirá. Saín denunció al juez federal Bailaque. Bueno, esto lo denunció ante el Consejo de la Magistratura porque, entre otras cosas... ¿En qué año fue esto? El 2020. 2020, mirá. Hace 5 años atrás. ¿Qué planteaba? Que cada vez que había investigación en materia de droga o que iban todos dirigidos para Alvarado, él nunca daba las órdenes de allanamiento. En su momento, cuando estaban buscando, inclusive a alguien que estaba prófuga de la justicia, que tenían dónde estaba, dónde había pasado la noche, todo, le llevó la policía a pedirle la orden de allanamiento. Él dijo, no, primero tráiganme todo por escrito. ¿Por qué sacan ustedes o cómo conocieron que ahí puede estar durmiendo esta mujer? Bueno, una cosa, le pedía un poco más hasta radiografía de las muelas. Lógicamente, cuando después la fueron a buscar ya se había ido. Ahora, nos llama la atención que un juez federal, con lo que gana económicamente, tenga necesidad de hacer todas estas cosas, que todo está involucrado por dinero, porque todo no se hace gratis. La verdad que me llama la atención, porque el hecho de esto, por ejemplo, donde se apretaban empresarios, llegar a la extorsión para que pueda sacarle plata, me parece que, digamos, con lo que ganás y con lo que habrá, yo digo, no sé, hablo en potencial, tal vez habrá podido beneficiar a algún otro empresario para un fallo a favor y capaz habrá tenido una retribución. ¿Por qué llegar a las cosas ilegales? O con el ejemplo de Alvarado, ¿por qué protegerlo a Alvarado? ¿Cuál era el motivo? Porque el contador se lo pedía. ¿Cómo era la jugada? Es decir, todo en el intermedio, estos son cadenas de favores que no son gratis. Ahora, ¿no le alcanzaba con lo que ganaba? Bueno, yo creo que el eje está en lo que vos dijiste. ¿Alguien piensa que todos estos favores se hacen gratis? No. Por lo tanto... Pero bueno, el nivel de vida de él, y me dicen hasta de las hijas y toda la familia, está totalmente de desacuerdo con todo lo que sería un juez normal que gana una guita, que vive muy bien. Porque en la Argentina cobrar 12 palos es vivir muy bien. Pero acá era exorbitante el poderío económico que había, ¿no? Bueno, por lo tanto, lo primero que uno tiene que decir es, por un lado está la causa penal que se tramita en los tribunales de Rosario, por otro lado la causa ante el Consejo de la Magistratura. Y tiene que quedar bien claro que es el Consejo de la Magistratura el que lo puede destituir. El único. Pero hay que hacer un juicio de enjuiciamiento, no hay otra forma. No hay otra forma, sí. O sea que, por lo tanto, más allá que en todos los diarios salga pensando que mañana cae preso, no cae preso Bailaque. No. Hay que esperar, este proceso puede llevar mucho tiempo. Vamos con algunas fotitos más que nos quedaron. Sí, tiene que ver con el plano político y sin duda una de las noticias del fin de semana ha sido, o todos los últimos días, es lo que pasó con la Libertad Avanza. Recordemos dos cuestiones. Primero, la Libertad Avanza no concurrió a la reunión con el gobernador Puyado cuando hablaban de cuándo iban a realizarse la convención constituyente. Pero por otro lado, el que publicó la opinión de la Libertad Avanza es Juan Pedro Aliar. Sí, que no la publicó ni Mayoraz ni Romina Díez. Romina Díez, que es la jefa de la campaña, que me dicen que está muy cuestionada en Buenos Aires ahora. Bueno. Porque ella fue la responsable, ella encabezó la campaña, fue la figura, se puso al frente, se sabía más de ella que de los candidatos, pero ahora me dicen
que me parece que cuando se tenga que armar la lista para diputados nacionales, no sé si va a tener el protagonismo que tuvo ahora. Bueno, dos cosas sobre eso. Primero, el resultado naturalmente que no era el esperado. No llegan al 15% de los votos. En la provincia de Santa Fe, lo primero que uno puede decir, no hubo transferencia de Milei a sus candidatos. Porque Santa Fe, Milei superó el 60% de los votos. Pero en la general, bueno, en la última. Por lo tanto, no hubo esa transferencia del sello. Ni están los 30 de la primera vuelta. Y además, déjame agregar un dato no menor, porque vos tenés dos excepciones con respecto a eso, quizá tres si querés, un por mínimamente, con el candidato de Rosario, con la candidata de Santa Fe y la candidata de San Lorenzo, que estuvieron por arriba del piso. Es decir, que ellos sumaron más votos al piso de la Libertad Avanza en Santa Fe. Y ahí es donde ponen el ojo diciendo, la estrategia fue mala. Por lo tanto, pero también no solamente, digamos, la responsable es Romina Díez. Vos tenés la responsable política a dos personas bien directas. Por un lado, Carolina Milei, y por otro, Lule Menem, que son los que sí estuvieron en Santa Fe, que sí bajaron a la provincia y que estuvieron, inclusive en forma directa, diagramando lo que era la campaña. O sea que hay que ver cuáles son las consecuencias de lo que pasa aquí en más. Otra foto más, que tenemos la última acá para el día de hoy. Este es un encuentro del PJ. Sí, es de Juan Monteverde, que sigue activo. Nosotros en algún momento hemos contado en nuestros programas también que después de las elecciones fue a Reconquista, fue a Vera, fue a San Javier. Esto fue... Fue agradecer el apoyo recibido. Eso es lo que en todos lados es insólito. Es insólito porque siempre terminan las elecciones y se borran hasta la próxima elección. Nadie aparece. Bueno, porque además no hay una elección general para convención porque ya está. Y entonces vos decís, che, fue hasta el norte, ¿no? La pregunta es, ¿hay un trasfondo político en todo esto? Mira, hoy charlaba con un dirigente del PJ que no estaba de acuerdo que sea él el candidato del PJ, porque no recordemos que él viene de un partido local. La Ciudad Futura. Ciudad Futura. Entonces me decía, pero hay que reconocer que es un cuadro político, es un militante, que sigue armando y construyendo. Lo que está haciendo ahora es ir cerrando el moñito de lo que él tejió en la previa, donde le prometió que iba a volver y volvió, después agradecer, pero sobre todo pensando en el futuro, no para una candidatura, porque creo que todos están claros que el objetivo ahora es ganar la de concejales, marcar que el peronismo puede ganar después, no sé, 50 años las elecciones en Rosario, que no la podía ganar, y que quedaría de cara a ser el futuro candidato a intendente con mayor posibilidades. No va a tirar eso, pero no quiere dejar lo que empezó a tejer, porque es un militante nato. Es decir, va a laburar para un futuro mucho más allá de los 2 años, 4 años. Me parece que esta es la definición que me dieron y que creo que entiendo, que él está construyendo para mucho más allá de lo que es la coyuntura ahora de la elección de diputados nacionales o la de gobernador de la próxima. Y hoy apareció una foto que no la tenemos, pero donde está con todos los candidatos de la interna del PJ. Sumó a todo, hizo, muchachos, todos van a ser acogidos, vamos a hacer la foto, todos jugamos, que eso no se hacía nunca. Cuando gana una interna a alguien, el que sale segundo se va porque ya no tengo posibilidad, no entro, que labure el otro. Bueno, es parte del problema en Santa Fe Capital, ¿eh? También, claro que sí. Para ver cómo van a hacer para contener a las listas que o no sumaron, no pasaron el piso o que quedaron relegadas en la grilla. Sí, pero bueno, todo un dato esto que está haciendo para tener en cuenta. Pero vamos a los temas importantes de la provincia, pero si bien fue un hecho que no se hizo en Santa Fe, hubo una reunión, un encuentro regional de gobernadores, Darío. Sí, se realizó en Resistencia y la verdad, en este caso estamos hablando de los gobernadores de la región litoral. Sí. Entre Ríos, Corrientes, Chaco, lógicamente, Formosa, Misiones, con una particularidad. El gobernador de Formosa no fue, tampoco el de Misiones mandó el vice, pero sí estaban el resto. Y plantaron la bandera, están pidiendo al gobierno nacional federalismo. ¿Hija? Que la mirada deje de ser primero tan porteña, por más que, pero tan unitaria, y sobre todo que se les dé participación en temas clave como la hidrovía. Todos los gobernadores, ¿eh? Bueno, la hidrovía es un tema que no lo puede manejar Buenos Aires, un escritorio de Buenos Aires, porque no la conoce. Pero también el tema de la pesca, que también se trató de ahí. Ese es un tema donde Santa Fe, cuidado porque esto puede generar algún tipo de discrepancia. Hay provincias vecinas que tienen una política muy diferente. Por ejemplo, en Corrientes no está aceptada la pesca comercial, que en Santa Fe mueve mucho dinero. Los frigoríficos,
que manejan el tema de la pesca y que se exporta mucho, es mucha plata. Bueno, si quieren poner de acuerdo, primero una licencia única de pesca y no que cada provincia tenga una sola. Sí, porque, a ver, acá pasaba el tema de la medida. Por Vos ejemplo, agarrás, te cruzás al frente, del lado entrerriano, y la medida es otra. Entonces, pescás acá y te cruzás y salís por el pescado por el otro lado. Una locura. bueno, ese es uno de los temas y también al mismo tiempo ponerse de acuerdo en la veda, que sea en forma similar para todo el corredor del Estamos de Paraná acuerdo, estamos y de que acuerdo. no cada provincia Pero lo vamos a escuchar un poquito lo que pasó ahí. Sí. Vamos al resumen. Agradecerle al anfitrión, al gobernador Leandro Esdero, a su vicegobernadora y a todos por el recibimiento que hemos tenido en esto que creo que es algo importante que estamos llevando adelante, que tiene que ver con la conformación, con los primeros pasos de una nueva región en la República Argentina, que viene a defender intereses que tenemos que ponerlos arriba de la mesa y otorgarles una prioridad. Intereses que tienen que ver con nuestra identidad política, nuestra identidad cultural, nuestra identidad productiva, pero fundamentalmente con nuestra historia. Nosotros, estas provincias, las provincias del litoral, cuando se constituía o empezaba a diseñarse la República Argentina, nosotros éramos provincias defendidas por nuestros caudillos en ese momento, en el caso de Santa Fe por Estanislao López, en el caso de Entre Ríos por Pancho Ramírez, por Urquiza, en el caso de Corrientes por Pedro Ferré, todos nucleados a través de la Liga de los Pueblos Libres, con Artigas, y a través del Congreso de la China, que pretendíamos defender un Estado distinto, un Estado federal. Y la principal discusión que teníamos en ese momento eran los recursos fundamentalmente, cómo se distribuían del puerto de Buenos Aires. Y 210 años después seguimos discutiendo desde otro lugar, no en este momento con ejércitos ni con tropas que invaden o que resisten, sino a través de la política, a través de la articulación, a través del diálogo. Los mismos principios, que en definitiva eran los mismos recursos que pretendíamos en esos momentos, que puedan volver a un interior en ese momento que se estaba conformando, pero en este momento que le da sustancia y le da solvencia financiera y económica a la República Argentina. Nosotros somos ese interior productivo de gente que trabaja, de gente que se esfuerza y de gente que quiere salir adelante. Nosotros representamos las corrientes inmigratorias, pero también representamos a los pueblos originarios y a los criollos que le dieron identidad colectiva a toda esta región. Y entonces desde ese lugar, lo que estamos llevando adelante hoy es sumamente trascendente, porque es defender nuestro pasado y es defender nuestra historia y es defender lo que nosotros somos como región y como provincias. Y cuando hablamos de temas importantes que aquí lo fueron nombrando, que los puso Claudia a cada uno de ellos, que fueron las discusiones que llevamos adelante y en las cuales trabajaron los equipos técnicos, hay una mirada distinta de la República Argentina, que es una mirada que viene desde el interior de la República Argentina, que lo iban diciendo quienes me precedieron en la palabra. Necesitamos energía para poder desarrollarnos, necesitamos gas para que nuestra industria pueda tener un precio menor o que puedan ser más competitivas. Necesitamos infraestructura vial que nos permita a nosotros abaratar nuestra logística y desde ese lugar tener mayor competitividad. Necesitamos igualdad, en definitiva, que los recursos que se van del interior al AMBA o a Capital Federal puedan volver y puedan generar un círculo virtuoso que nos haga a las provincias del interior crecer. Lo que necesitamos, en definitiva, es discutir poder político. Y eso lo hacemos cuando nos nucleamos, cuando ponemos los temas importantes arriba de la mesa y cuando pretendemos llevar adelante políticas públicas que nos excedan como provincia,
pero que fundamentalmente defiendan una Argentina diferente, una Argentina que pueda tener mayores niveles de igualdad. Cambiamos de tema, en este caso hablamos de lo que pasó esta semana, un tema central para los agentes públicos, el tema de la reunión paritaria. ¿Por qué razón? Primero porque se reunieron los representantes del gobierno con ATE, UPCN, los docentes del sector de salud y quedaron para la próxima semana, a partir del miércoles, volver a encontrarse. No hay buenas caras. Ajá. No hay buenas caras, sobre todo en el sector de los docentes. Desde el gobierno dice que un 70% de los agentes públicos le ganaron a la inflación. Y dentro del sector sindical dicen que nada que ver con esto. Bueno, vamos a escuchar porque tenemos el material. Sí. Y ya estamos, después volvemos con, ya lo tenemos a Bladito González para comunicarse con nosotros de esto de Bailaque que tanto lo está preocupando. Así que vamos con el compacto de lo que pasó con las paritarias y después ya vamos con el tema Bailaque. En un ámbito muy racional, de coincidencias en cuestiones macroeconómicas que afectan a la economía del país y que tienen impacto lógicamente en la provincia de Santa Fe, entendiendo la realidad que tiene unas dificultades que son notorias, pero que bueno, hay vocación siempre de diálogo de ambas partes, tendiente a alcanzar soluciones, en este caso a una parte del sector público que es los recursos humanos. No estamos hablando ni de recomponer, sino de atender una situación. Nosotros estamos contemplando no solo el último trimestre, contemplamos todo desde que asumimos la gestión hasta ahora. Y en cuanto a lo que a veces erróneamente se dice, tenemos que tener claro que casi el 70% de los trabajadores no han tenido ningún impacto negativo con la inflación del trimestre. Puede haber planteado, son cuestiones coyunturales, pero lo que está fuera de ese 70% que no ha tenido impacto negativo, está contemplado en otras circunstancias que lo ponen en una situación tampoco de desventaja. Es muy importante darle la legitimidad y darle el empoderamiento que necesita, como todo lugar donde se procesan las necesidades, las inquietudes de todo el personal de la administración en este caso. Lo que hemos analizado es que a lo largo de este primer trimestre, como decía el ministro Bastía, en el trimestre puntual, un 70% aproximadamente del personal representado por el escalafón tuvo un incremento que no fue superado por la inflación, es decir, la inflación no ha sido superior al incremento que tuvo. Y respecto del 30% superior de la pirámide, lo que comentaba es que a lo largo de lo que llevamos de gestión hemos venido otorgando incrementos que en esa parte de la pirámide, como resultado de la incidencia de determinados ítems que potencian el aumento, han tenido incrementos que han sido superiores inclusive a la inflación acumulada desde diciembre del año 24 hasta marzo del 2025. Esto no quiere decir que el gobierno niegue ningún tipo de posibilidades para componer una política salarial que contemple distintos aspectos. Simplemente la reunión de hoy fue descriptiva para ver cuál es la foto a la luz de la inflación, no solamente acumulada durante este año, sino la inflación acumulada desde diciembre del 2024. La idea es juntarnos juntamente para poder hacer una propuesta que contemple la actualización. Es importante que siempre, ahora los salarios, estamos este año ya también anticipando inflación, como hemos visto en enero del 2025, es poder analizar hacia adelante cómo es la posibilidad de hacer una propuesta que contemple esa inflación hacia adelante. Hoy no contamos con datos, el Banco Central es el que formula mensualmente cuál es lo que son las expectativas de inflación hacia adelante en función de lo que han sido los acontecimientos de los últimos 15 días. Por eso hemos planteado un cuarto intermedio para empezar a formular alternativas que contemplen. Siempre lo ideal es tratar de alcanzar el máximo plazo posible de una propuesta. Muy bien, continuamos aquí en el programa. Está con nosotros en contacto el diputado nacional Álvaro González. Es santafesino, está en Buenos Aires, es diputado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero ocupa una silla importante en el Consejo de la Magistratura, que es el órgano, entre otras cosas, que tiene la función de mirar, investigar el trabajo de los jueces, sobre todo cuando hay denuncias.
y estamos precisamente ante esa situación con Marcelo Bailaque, el juez federal que tiene sede en la ciudad de Rosario. Diputado, buenas noches, ¿cómo le va? Bienvenido al programa. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Acá estamos, buenas noches para ustedes y todo el equipo. Bueno, básicamente, ¿qué es lo que han resuelto esta semana? Porque con el tema de Bailaque, más allá de lo estrictamente judicial, ustedes tienen una mirada diferente desde el Consejo de la Magistratura. Y usted, uno de los encargados de investigar lo que está pasando con Bailaque, ¿es así? ¿Qué están haciendo? Es así. Ustedes saben que el Consejo de la Magistratura tiene 20 miembros. Esos miembros integran distintas comisiones. A mí me toca integrar, como diputado de la Nación, la comisión de acusación. Esa comisión de acusación tenía un presidente que era el doctor Piedecasa. El doctor Piedecasa, en cumplimiento de un acuerdo que tenía con la lista de abogados por la que accedió al Consejo de la Magistratura, renunció en diciembre, asumió en su lugar el doctor Alberto Máquez, y lo que ocurrió en el día de ayer es que hubo una reunión en el Consejo en donde Máquez cedió la presidencia al doctor Luis Juez, que reemplazó al doctor Recalde, que el año pasado falleció y estaba como presidente de la Comisión de Disciplina, pero también integraba acusación. Con la nueva integración de la comisión, ayer lo que hicimos fue darle curso a 3 o 4 notas que yo venía presentando en la comisión y que no se tramitaban porque había una discusión ahí referida, a ver, como para que se entienda, al funcionamiento producto de que los consejeros habían asumido, pero no había habido un plenario que los hubiera designado en esas comisiones. Entonces hubo toda una discusión ahí media política técnica. Resuelto eso, ayer se puso en marcha la comisión, el presidente de la comisión es el senador Luis Juez, y ayer aprobamos básicamente en el tema de Bailaque, aprobamos la desacumulación del primer expediente de Bailaque, que es el 97, más todos los otros 3 que vinieron después, que son los expedientes que se están tramitando en sede jurisdiccional. Entonces, a partir de mañana, a partir de ayer, mejor dicho, todo lo que vaya ocurriendo en las causas de Bailaque, no voy a necesitar yo ir pidiendo uno a uno las medidas, sino que hemos autorizado al secretario que en la medida que se vayan produciendo medidas en el ámbito jurisdiccional, esté autorizado a pedir las copias para que nosotros podamos tener todos los elementos a la hora de conformar la posible acusación al juez Bailaque. Ahora, diputado, sí. Más allá de que los tiempos de la justicia no son los tiempos del Consejo de la Magistratura y que tienen una función diferente, ustedes van a tener acceso a la totalidad de los expedientes de las acusaciones, de las imputaciones de ayer, a todo. Ustedes el expediente eso lo van a poder pidiendo, leer. Ajá. Eso estamos pidiendo porque vale bien la aclaración que hiciste, porque todo lo que tiene que ver con el derecho penal y los posibles delitos cometidos por el juez, eso se tramita en sede jurisdiccional. Ahí hay un juez que recibe las imputaciones del fiscal y tomará las decisiones que tiene que tomar en sede jurisdiccional. En el Consejo de la Magistratura, nosotros hacemos lo que sería el juicio político al juez. Sí. En el juicio político, para que la gente sepa, cuando uno hace un juicio político a aquellos que están sometidos a ese tipo de situaciones, llámese en el orden nacional el presidente Luis y los miembros de la Corte. Acuérdense que hubo un juicio político en el Congreso de la Nación el año pasado, que duró todo el año, a los miembros de la Corte. En el juicio político lo que se discute es el mal o el mal desempeño. Entonces, muchas veces el mal desempeño puede tener una base objetiva, como puede ser una imputación judicial. Y otras veces el mal desempeño es una cuestión más subjetiva, en donde más allá de lo que pueda ocurrir judicialmente, puede ser que el juez sea absuelto o condenado, y con el tema de
básicamente esta cuestión del mal desempeño. Ha habido casos en donde los jueces han sido absueltos y han sido condenados por mal desempeño, más allá de la absolución en la justicia. En este caso del juez Bailaque, él tiene varios procesos por distintos motivos. Nosotros vamos a compilar todos esos procesos en la comisión de acusación para que se entienda si se decidiera acusar, se necesita una mayoría simple de los miembros, somos 7 miembros, y eso, una vez que ocurre, hay procesos que están reglamentados por leyes con los cuales yo no me puedo apartar de esos procesos, y muchas veces ocurre que la sociedad mira y el periodismo acompaña esa mirada de la sociedad en cuanto a los tiempos, pero yo lo que quiero ser es muy claro que si yo no cumplo con todas las formalidades de la ley, abro la posibilidad de que el día de mañana todo el proceso sea nulificado. Entonces termina siendo peor el remedio que la enfermedad. Nosotros, en este caso, parece que vamos atrás de la justicia, pero en realidad vamos en paralelo con la justicia. Vamos recibiendo lo que la justicia va haciendo y nosotros vamos haciendo nuestro trabajo. Nuestro trabajo es que el acusado, en este caso el doctor Bailaque, tiene 2 instancias en donde puede defenderse. Una, la llamada artículo 11, donde uno le corre traslado al juez de todas las imputaciones, después que el juez contesta todo eso, más las pruebas compiladas, más la opinión de los distintos miembros de la comisión de acusación, se lo vuelve a notificar con se llama famoso artículo 20, y a partir de ahí, el instructor, que en este caso soy yo, elevo la posibilidad de que vaya a juicio o que no vaya a juicio. Si la posibilidad es que vaya a juicio, de la comisión de acusación con mayoría simple pasa al plenario. Y el plenario, con 2/3 de los miembros, somos 20 en total, abre la posibilidad del jury de enjuiciamiento, jury que está compuesto por diputados, senadores y algunos abogados. Esto ocurrió hace poco tiempo, para tener una idea de lo que estamos hablando, con el juez Ventos. Claro. El juez Ventos tuvo 3 procesamientos, e incluso algunos de ellos con el dictado de prisiones preventivas, y hasta que no llegó el proceso en el Consejo de la Magistratura al plenario, y el plenario decidió la suspensión, estaba en libertad y ejercía su cargo, Ventos. Ese día que llegó el plenario, fue suspendido y automáticamente detenido. Diputado, la pregunta es, ¿qué pasa si en medio de todo este proceso que estamos ahora, el juez Bailaque pide básicamente jubilarse y presenta la renuncia? ¿O interrumpe eso el proceso de ustedes? La renuncia seguramente va presentada al Poder Ejecutivo de la Nación. Sí. Será el presidente el que tiene que aceptarle o no la renuncia. Hay casos en donde las renuncias fueron aceptadas y hay otros casos en donde las renuncias no fueron aceptadas. Es una evaluación que hace el Ministerio de Justicia de la Nación, y el que toma la decisión siempre es a través de un decreto que firma el presidente de la Nación, ¿no? Sí, sí. En ese caso, lógicamente, sí se interrumpiría si la acepta el Ejecutivo. El hecho de que esto haya tomado tanto estado público acá en Santa Fe, en Rosario, en la provincia, porque estamos hablando de causas muy pesadas, estamos hablando de Esteban Lindor Alvarado, de la amistad con empresarios, estamos hablando también del armado de causas. ¿Qué impacto puede tener esto? Porque en la opinión pública normalmente también tiene impacto en los jueces, en el Consejo de la Magistratura, que es eminentemente un órgano político. Nosotros intentamos hacer una abstracción de lo que sentimos como lo primero que te sale de adentro, y lo que hacemos es cumplir con una normativa muy precisa y muy expresa en función de que el acusado tenga todas las garantías que están otorgadas no por Álvaro González, ni por la Comisión de Acusación, ni por este Consejo de la Magistratura, sino por leyes que regulan todo este proceso. En ese sentido, nosotros estamos
arriba del tema, creemos que es un tema que tiene una connotación y en el fuero de Rosario que ha causado, como se dice normalmente, un strepitus forus. Estamos arriba del tema, vamos a estar arriba del tema y vamos a tener una permanente sintonía entre lo que vaya ocurriendo en el ámbito judicial y lo que va a ir ocurriendo en el Consejo de la Magistratura. Y lo que sí puedo garantizar es que va a estar absolutamente respetado el derecho de defensa en este caso del juez acusado, para que el día de mañana, cuando se llegue a un veredicto, ese veredicto no pueda ser acusado de nulo por alguna deficiencia procesal. Diputado, muchísimas gracias por su tiempo y por aclararnos un poco cuál es el funcionamiento en todo esto del Consejo de la Magistratura. Muchísimas gracias nuevamente. Gracias a ustedes por el llamado. En Rosario hay obras por todos lados. Calles, plazas, luces, veredas, obras históricas que vienen a transformar la ciudad. 333 obras y la mayor inversión de los últimos 50 años. Obras por todos lados. Municipalidad de Rosario. En las últimas horas se realizó una conferencia de prensa en Rosario para ayudar al sector hotelero, el gastronómico, básicamente el turismo. Hay un reconocimiento importante del impuesto inmobiliario, hasta el 40% lo van a reconocer como un crédito fiscal. ¿Qué significa eso para los ingresos brutos? Es un beneficio impositivo para incentivar, apoyar a la actividad productiva, en este caso el turismo, que está generando muchos ingresos en la provincia en los últimos meses. Bueno, vamos a ver lo que tenemos de la conferencia, lo que pasó. Acá está. Esta conferencia tiene que ver con un anuncio muy importante para el sector y el segmento del turismo y de los servicios vinculados al turismo. Hoy vamos a anunciar medidas de alivio fiscal. Esto se viene gestando desde hace tiempo, ya en el mes de diciembre, cuando teníamos la sanción de la ley tributaria, dábamos cuenta de la importancia de los beneficios fiscales que íbamos a tener para aquellos contribuyentes que tienen que aportar ingresos brutos, y justamente por primera vez el sector de hotelería, de cabañas, de todos los corredores turísticos de la provincia, como así también el comercio vinculado a la gastronomía y también agencias de viajes, van a poder tener un crédito fiscal de lo que han pagado en el inmobiliario de la partida 2025 de un 40% para aquellos hoteles y cabañas y todo el segmento que está trabajando en la provincia, y para aquellos que han hecho obra nueva va a ser un crédito fiscal del 100%. O sea, para nosotros, y ayer lo decíamos en una reunión que nos había invitado la Asociación Hotelera Gastronómica de Rosario, es una demanda que nos han hecho desde el inicio el sector y que, impulsada por el Ministro de Desarrollo Productivo, conformamos la Mesa Sectorial Hotelera Gastronómica. Y a partir de ahí, esta fue una de las principales demandas, acompañar desde el Estado provincial alivios fiscales que permitan al segmento sostenerse y también seguir creciendo. Sabemos del contexto económico que estamos transitando y por eso creemos que es una gran medida de alivio que el sector lo ha tomado de la mejor manera posible. Esta es una medida más de las que venimos tomando desde el gobierno provincial para aliviarle la carga fiscal a los contribuyentes de la provincia. Esto surge de un trabajo articulado que venimos desarrollando y un modelo de gestión diferente, donde en el diálogo entre distintos ministerios, para un mismo enfoque, tenemos tanto, en este caso, la mirada económica como la mirada productiva. Y el trabajo articulado que venimos desarrollando desde la Administración Provincial de Impuestos, que nos hemos reunido a lo largo del 2024 con los distintos sectores productivos de la provincia que forman la Mesa de Análisis Tributarios, de estos dos modelos, con el modelo de gestión y este trabajo articulado, surge la redacción de la norma tributaria, la ley tributaria, donde se incluye este beneficio de crédito fiscal para aquellos que desarrollen la actividad de hotelería, servicios de alojamientos, camping, residencias, etcétera. No es una medida aislada y, al estar en la ley tributaria, es una medida que toma el gobernador Maximiliano Puyaro, como siempre, buscando aliviar la carga tributaria de los contribuyentes.
En este caso, un sector en particular, que es el que está destinado a la hotelería, servicio de alojamiento, residencias, camping, etc. Este crédito fiscal tiene, por una parte, para todos aquellos que desarrollan dichas actividades, un 40% de los efectivamente abonados por impuesto inmobiliario pueden tomarlo en cuenta para el pago del impuesto sobre los ingresos brutos. Como así también, en caso de que incorporen una nueva actividad o empiecen una nueva actividad dentro de este sector o realicen una mejora en los establecimientos en los cuales están desarrollando las actividades, tendrán un crédito fiscal del pago del impuesto inmobiliario para abonar el impuesto sobre los ingresos brutos del 100%. Es un trámite que se hace online muy sencillo, con quit y clave fiscal. Las personas ingresan a la página de santafe.gov.ar/API y dentro del box beneficios, artículo 30 de la ley 14.386, inician el trámite. Ya no es nada a través de papel, sino un trámite ágil a través de la web. Ahí se le pide una serie de documentos, sobre todo en el caso de que la partida coincida con sea el mismo dueño que el que desarrolla la actividad, es más sencillo. En el otro caso deberán demostrar con un contrato o comodato que están utilizando ese inmueble, del cual van a utilizar lo abonado de impuesto inmobiliario para el pago del impuesto sobre los ingresos brutos. Hay alrededor de 800 contribuyentes en toda la provincia que desarrollan esta actividad y el costo fiscal que asumiría el gobierno es alrededor de 750 millones anuales. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Sin Mordaza, periodismo independiente. Sin Mordaza, el periódico con mayor penetración en la provincia de Santa Fe. Sin Mordaza, el poder de la gente. Muy bien, continuamos aquí en el programa. Está con nosotros el diputado provincial y convencional electo, que en poco tiempo ya comenzará a trabajar en esta nueva función, Emiliano Peralta. Diputado, ¿cómo le va? Buenas noches, bienvenido al programa. ¿Cómo les va? Muy buenas noches, un gusto estar con ustedes. Bueno, además abogado. Abogado, O sea, justo para hablar del tema de la convención. Ahora, muy buena elección hicieron en Reconquista ustedes. Sí, la verdad que, porque, a ver, había candidatos ahí también para convencionales y terminaron debajo de ustedes. Sí, allá en Reconquista Puyar sacó 30,2,3 y nosotros 22,6. Y Lewandowski, que llevaba al intendente Vallejo, quedó tercero. Así que sí, muy buena elección, la verdad que sí, contento por eso. En el departamento también salimos segundos, con un poco menos de votos, pero salimos segundos, así que bien. En realidad, a ver, la elección fue una con Rosario y otra sin Rosario en el Bolsón, ¿no? La realidad es que en Rosario no se hizo la elección que esperábamos o que queríamos, y eso, al ser el 40% prácticamente del electorado, hizo que los números a nivel provincial bajaran. Pero si no, hemos estado segundos en 10 de los 19 departamentos. ¿Eso influyó, por ejemplo, en la aparición de la locomotora en ustedes? No sé si... puede ser. Yo creo que nunca es un solo factor. Creo que hubieron varios factores. En Rosario, por ejemplo, hay algo que tuvo que ver con la aparición de... Más que de La Libertad Avanza, con Alear, que llevó muchos votos para ahí. Aún así, el candidato Mayorá sacó un poquito más de la mitad que él, o sea que hubo cierta fuga. 15% contra 31%. Es decir, exacto. El nombre sumó 16 puntos más. Sí, con lo cual eso también te refleja que el electorado de la provincia de Santa Fe es muy independiente y vota también a la persona, no solamente sellos. Y después otro factor, o dos factores más para mí. Uno, que nosotros tenemos un componente de cierto votante peronista, no kirchnerista, que de repente, al haber tantas opciones peronistas, tenían un amplio menú para elegir y no iban a ir necesariamente a nosotros, como pasa en otras elecciones donde el peronismo tiene un solo candidato, producto de la PASO, y después la baja afluencia de gente a votar. Ahora, en su momento hubo un sector del peronismo que estuvieron a punto de concretar una especie de alianza, porque el peronista es cierto que miraba
a Granata como una líder que podía sumarle y darle de vuelta al lugar que tiene el peronismo en Santa Fe? Sí, hubieron conversaciones con muchos sectores del peronismo. El tema era, bueno, quiénes iban a conducir, ¿no? O sea, nuestro problema no era hacer alianzas o llegado el caso, tener acuerdos, no solo electorales, sino políticos para futuro. Pero bueno, también había actores con los que nosotros no queríamos compartir o sectores que nosotros no queríamos compartir. Y bueno, fíjate que el peronismo termina yendo a una elección con un candidato que no es peronista. Porque la realidad es Juan Monteverde, a quien obviamente respeto y todo, no, eso no quita nada de lo que voy a decir, pero no es un candidato que sea peronista. O sea, el sello del Partido Justicialista va con un candidato que en cierta medida no es propio. Y eso refleja también esas diferencias, digamos, con algunos sectores con los que nosotros no tenemos mucho que ver. Ahora, Emiliano, y dentro del análisis que vos decías como factor importante, la poca gente que fue a votar, sí. 55%. Sí. ¿Cómo lo ves eso? ¿Cómo lo tomás vos como mensaje político? Porque en serio la gente, donde es obligatorio votar, casi la mitad de la gente no fue a votar. Es que me parece que el primer punto de partida de cualquier análisis de las elecciones tiene que ser ese, que casi la mitad de los habilitados para votar no fue a votar. Y eso tiene que ser un llamado de atención. Y particularmente tiene que ver con esto de que hablábamos de que la reforma de la Constitución es como que le queda lejos a la gente, ¿no? Fíjate que en algunas comunas donde no había internas, no había paso para las comunales, la participación era aún más baja, o sea, donde solo elegían convencionales constituyentes, a la gente le quedó muy lejos el debate de la Constitución. Y eso tiene que ver un poco por cómo se dio en cuanto a la rapidez, la celeridad que le impuso el gobierno, cuándo se dio, porque no te olvides que esto fue en diciembre, donde ya la gente tiene la cabeza en otro lado, en enero y febrero, donde venimos de las vacaciones, y después la principal importancia es, che, ¿cuánto me va a salir los útiles de los chicos para empezar el colegio? Y segundo, o tercero, creo que deliberadamente desde el oficialismo no se hizo una campaña de información o no se puso a disposición toda la herramienta publicitaria que tiene la provincia para dar a conocer la importancia de este tema de la Constitución. Porque lógicamente en elecciones con baja participación, no este oficialismo, sino todos los oficialismos en general se benefician, pues su estructura va a votar. Ahora, ustedes como hicieron la ley, más allá de la posición de cada uno, sí. El texto de la ley es que casi te diría como que ya está medio definido para dónde va cada artículo. Quedan muy pocos para debatir. Sí. Es decir, que los rasgos generales, hay cosas, por ejemplo, creo que el tema de los mandatos, nadie está de acuerdo que sean 2 y nada más que 2. O sí. ¿Ustedes están de acuerdo? Hay que ver eso, no es que no estemos de acuerdo en eso, el tema es a partir de cuándo vamos a empezar a contar que no se pueden hacer las reelecciones. Digo, ¿qué pasa con los que ya están ocupando ahora un cargo? Porque fíjate que se puede dar algo muy curioso. A ver. Se puede dar que digan, che, el gobernador quiere la reelección, o sea, ahora quiere estar habilitado pese al haber jurado con otra constitución, pero con ese criterio, si vamos a aplicar retroactivamente, por así decirlo, esta constitución a un juramento previo, entonces los senadores deberían aceptar que se van a poder presentar un solo mandato más. Porque si no el gobernador podría presentarse a 2 mandatos. Y si no 12, vamos a tener 12, ¿entendés? Entonces, bueno, ahí van a tener que, por eso yo cuando hablaba de este tema de la reelección, más allá de reelección sí, reelección no, para este gobernador, a ver, tenemos que también poner sobre la mesa, che, y si hacemos una cláusula transitoria, decimos, bueno, listo, ok, rige para este gobernador, pero que ya se empieza a computar esto, ¿y qué va a pasar con los senadores? Porque si no... Y los diputados, y los obviamente los diputados, los concejales, claro, todos en realidad, ¿entendés? Entonces se puede dar que se haga un criterio selectivo para elección de gobernador y reelección y otro para la de los senadores. No, tendría que ser a partir de cuándo se puede aplicar. Es decir, el hecho que se pueda partir ahora, puedan presentarse, pero se toma ya... Es que eso creo que hay que ser coherente, digo, o aplicamos el mismo principio para todos o no lo aplicamos. Claro. Entonces, si quieren la elección del gobernador, bueno, perfecto. Ahora, sepan que ya se les va a computar el periodo que están en ejercicio a los efectos de la reelección. Bueno, eso es un buen punto. Es interesante debatir eso. Porque siempre ponemos la mirada solamente en el gobernador. Claro. Y damos por hecho que es un solo mandato tomando en cuenta este. Pero si abrimos el abanico, me parece que es un tema más que interesante. Sí, sí. En ese caso, ¿ustedes están de acuerdo en que sea
Es decir, diputados, senadores, concejales. Sí, como norma, principio genérico, sí. Después hay que ver esto. O sea, con una particularidad, algunos hablaban de, digamos, que puede no ser legislador o concejal durante 4 años y después volver a presentarse, algo así. Sí, es decir, tener una sola reelección consecutiva, pero después uno puede dejar pasar un periodo y volver más adelante. Claro, perfecto. Sí, sobre eso hay especie de consenso, no sobre ese tema. Pero yendo a algo que vos dijiste que es muy cierto, parte del problema que tiene esta discusión de la reforma está dado en la misma ley de necesidad de reforma que dice habilítese este artículo en los siguientes sentidos. Entonces... De sentido de para allá, no para acá. No queda demasiado que discutir. Claro. Por ejemplo, a mí me pasa esto, ¿no? Yo veo el artículo 5 que tiene que ver con los principios en materia tributaria. Ajá. Entonces se pretende incorporar la responsabilidad fiscal del Estado, digamos, principios como el déficit cero, vamos a decirlo para que se entienda bien. Con lo cual digo, yo estoy en general de acuerdo, pero ese artículo 5 me pretende incorporar también otros principios en materia tributaria como la generalidad y la solidaridad tributarias. Principios que en realidad en doctrina de derecho tributario no existen y con los que además estoy en desacuerdo, digamos, filosóficamente, porque con el criterio de solidaridad me legalizás el aporte solidario de los ya jubilados, me legalizás, por ejemplo, la carga solidaria que viene en la boleta de agua y un montón de cosas más. Entonces, yo que estoy de acuerdo por ahí con poner el déficit cero como objetivo o la responsabilidad fiscal como objetivo del Estado, me está forzando a votar negativamente porque me encorsetaste el debate del artículo a lo que ya dice la ley, ¿se entiende? Por eso la ley nosotros creemos que, además de los motivos, digamos, más políticos de por qué no la votamos, creemos que es mala en ese sentido. Y lo dije acá en tu programa cuando vine la otra vez, o sea, por más que sea mi enemigo político, lo que sea, Mayoral tenía razón en el planteo judicial que hizo. El artículo 114 de la Constitución te dice se habilitan temas o artículos, no sentido de la reforma. Claro, igual en Santa Fe no somos muy puntillosos en cumplir la Constitución. No. Votan los jóvenes de 16 años cuando la Constitución dice que no. Tenemos un ministro que pidió licencia cuando no se puede la Constitución. Claro, no podés tener 2 cargos a la vez. Sin embargo, ahí está. Ahora, el tema de los presidentes comunales, ¿están de acuerdo con los mandatos de llevarlo a 4 años o no? Sí, estamos de acuerdo con llevarlos a 4 años. No estamos de acuerdo con que toda población pase a ser un municipio. Bueno, esa es otra de las cosas que se está hablando. Exactamente. No existe más comunas, llevar a todo municipio por diferentes categorías. No estamos de acuerdo con eso, porque además, fíjate que hay algo que tiene muy sabia, que es la ley actual de municipios y comunas, que es que exige que antes de pasar a un municipio hace un referéndum, una consulta en el pueblo, a ver si la gente quiere ser ciudad. Y hay lugares donde no quieren ser ciudad. Ejemplo, los pagos del ministro Bastía, gobernador Crespo. Ellos dijeron, no queremos ser ciudad. Y segundo, otro tema que también tiene el tema, esto de pasar a ser municipios y la consecuente clasificación y autonomías, es que después dice que va a haber una ley especial que va a regir este tema. Y eso de la ley especial me recuerda a la reforma del 94, a la ley convenio de la coparticipación federal, que no se hizo nunca. Todavía estamos en deuda. Que no se hizo nunca. Entonces, para mí, eso no, porque además vamos a tener un riesgo grande. ¿Qué es? Bueno, perfecto, yo hago una categoría de municipio, listo. La autonomía suena hermoso, todo. Ahora, explícame cómo se va a financiar cada municipio. A menos que estén dispuestos a discutir el régimen de coparticipación, como se hizo en Córdoba, por ejemplo. Que se aumentó. Claro. Tenías un 13% de coparticipación pasando a un 20%. Claro. Bueno, pero tampoco nadie podría pensar en, no sé, estoy hablando en que Rosario tenga una policía municipal si no le dan los recursos. No, sería generarle un problema al municipio. Y en esta provincia pasan cada cosa. Bueno, una pregunta. ¿Va a venir Lilita Carrió dentro del espacio de ustedes? Sí. Lucila Lehmann fue una de las candidatas o convencionales electas. Sí. ¿Hay posibilidad de que ella en algún momento se habló de que podría llegar a asesorar al espacio? Sí. Por la experiencia que tiene además en la convención del 94, ¿no? Sí, seguramente. Primero vamos a tener una primera reunión con Lilita, entiendo que en Buenos Aires, en provincia de Buenos Aires, donde ella vive, y después va a venir, no sé si de manera permanente, los 60 días que dure la convención, o bueno. ¿Lo dará 60 días? Sí, por eso dije, bueno, quizás sean 40, capaz ya está arreglado. Pero bueno, los 40... o 60 llegado el caso, no creo que esté todo el tiempo, pero sí, para nosotros es una voz muy importante porque más allá de su condición de mujer política,
como legisladora y como reformadora y mujer de las leyes, para mí es una palabra súper autorizada, con la que puede acordar o no. ¿Que va a venir como asesora del bloque? Sí, seguramente. Ajá. Sí. Es buen dato. Eso. Sí. Y eso es lo importante, ¿no? Tener gente que pueda, en el momento de la reunión de comisiones, alguien pueda aportar algún tipo de, digamos, de experiencia para evitar que después tengamos que estar retocando algún artículo, ¿no? Sí, sobre todo también para definir el reglamento de la comisión, de la convención, eso es que ese es otro tema. Y esa es la primera etapa, La a partir primera, del 14. La primera jugada. Lo primero que hay que definir es el reglamento, cómo se van a trabajar en comisiones, qué representación va a haber, la mayoría es necesaria para la toma de decisiones y demás. En la última, tenemos la elección de diputados nacionales. Sí. Ustedes nunca jugaron, no les interesó mucho la elección, pero se está hablando mucho de que hay una idea de la Libertad Avanza de hacer una alianza con ustedes y que Amalia vaya de cabeza en esta elección donde le podría venir bien para, digamos, porque sumar los votos de la Libertad Avanza más los de ustedes, la pondría ahí como posible, digamos, una de las que puede ganar las elecciones. ¿Está esa charla? ¿Hay posibilidades? Porque uno hablaba antes con Amalia y decía, ¿querés ser diputado nacional? Decía, no quiero. ¿Hay posibilidad de que sea candidata a diputado nacional? Mira, voy a parafrasear o repetir un poco lo que le dije al colega Marcelo. Preguntarle a Granata. No, pero no sé, la verdad que depende mucho de ella también. A mí creo que, personalmente me preguntaba, que me gustaría que ella en algún momento diera el salto, no sé si ahora necesariamente, pero sería bueno que ella aborde temas nacionales también. Pero es una decisión que la va a tener que tomar ella más en términos personales que en términos políticos. Pero bueno, ojalá que podamos tener, así sea con ella o con otra persona, una representación ahí. Y la verdad es que el cambio de sistema que hubo en Nación, a las fuerzas chicas como nosotros, nos facilita la tarea. Claro, la boleta única. Sí, porque si no... No te van a robar la boleta. No te roban la boleta, no necesitas tener un fiscal en cada una de las mesas, no necesitas imprimir 3 padrones. No, exacto. Entonces, bueno, se abre otra posibilidad. Pero creo que, a ver, ahora, definido ya la fecha de inicio de la convención, todos nuestros cañones van a estar puestos ahí. Bien. Emiliano, como siempre, muy amable. No, por favor, muchas gracias a ustedes. Gracias. A ustedes, en 7 días nos volvemos a encontrar aquí, en esta señal y en este mismo horario.